Buenos días, estudiantes. Le doy la bienvenida al módulo 3 llamado Relaciones y Funciones. En este módulo vamos a desarrollar los siguientes contenidos. Vamos a desarrollar producto cartesiano, relaciones y funciones. También vamos a ver lo que son funciones de primer grado. Vamos a estudiar ecuaciones de primer grado con una incógnita. Además, vamos a ver sistemas de dos ecuaciones de primer grado con dos incógnitas. Vamos a ver funciones de segundo grado y vamos a estudiar ecuaciones de segundo grado con una incógnita. Ahora vamos a pasar a resolver la actividad 1A, la cual dice: dados los conjuntos A, que es igual a los elementos 1 y 2, B, que es igual a los elementos A, B y C, y el conjunto C, que es igual al elemento X. El ítem A nos dice: definir por extensión el producto cartesiano de A por B, el producto cartesiano de A por C, el producto cartesiano de B por C y el producto cartesiano A cuadrado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para dar el primer producto cartesiano A por B, vamos a relacionar todos los elementos de A con todos los elementos de B. Entonces vamos a tener que el producto cartesiano de A por B va a ser igual a la relación de este primer elemento, en este caso 1, con todos los elementos del segundo conjunto, en este caso B. Entonces vamos a escribir las relaciones. Cada relación va a ir dentro de un paréntesis y cada elemento va a estar separado por una coma. Entonces vamos a relacionar 1 con todos los elementos de B. Vamos a tener 1A, 1B y 1C. Después vamos a agarrar el segundo elemento del primer conjunto y lo vamos a relacionar con todos los elementos del segundo conjunto. Por lo tanto nos va a quedar 2A, 2 con B y 2 con C. Siempre va a estar también encerrado dentro de un corchete todas las relaciones. Después vamos a pasar a hacer el segundo producto cartesiano, A por C. Entonces vamos a relacionar los elementos de A con los elementos de C. En este caso vamos a relacionar al primer elemento de A con el elemento de C. En este caso 1 con X y 2 con X. Y ahí terminaría el producto cartesiano A por C. La primer componente en una relación, el primer número se llama primer componente y el segundo número se llama segunda componente. Y siempre van separados con una coma, como había dicho anteriormente. Después pasamos al tercer producto cartesiano, B por C. Entonces, B por C va a ser igual a la relación que hay entre todos los elementos del conjunto B por la relación que hay con el conjunto C, en este caso con X, con el elemento X. Entonces vamos a relacionar A con X, después B con X y C con X. Este sería el producto cartesiano B por C. Y por último nos pide el producto cartesiano de A cuadrado. Entonces, vamos a relacionar a los elementos del conjunto A con los elementos del conjunto A. Acá sería lo mismo tener el producto cartesiano A por A. Sería la relación de A con la relación con el conjunto A de nuevo. Por lo tanto, A cuadrado sería A por A, que sería igual a relacionar los elementos de A con los elementos de A de nuevo, como había dicho. Entonces quedaría 1 con 1, después 1 con 2, después relacionaríamos 2 con 1 y 2 con 2. Y ahí terminaría este producto cartesiano. También estaríamos terminando la actividad 1A. Ahora vamos a pasar a resolver la actividad 1B, la cual dice: hallar el número de elementos
de cada uno de los productos cartesianos anteriores e indicar cómo se obtiene. Aquí hemos copiado los conjuntos anteriores, el conjunto A, el conjunto B y el conjunto C. Nos pide que expliquemos cada uno de los productos cartesianos anteriores y cómo se obtiene. Entonces vamos a empezar a explicar cómo se obtiene el número de elementos de los productos cartesianos. Bueno, el número de elementos del producto cartesiano es igual al producto de los números de los elementos de cada conjunto. Entonces, para saber cuántos elementos va a tener el producto cartesiano o cuántas relaciones, lo que hacemos es multiplicar la cantidad de elementos del primer conjunto por la cantidad de elementos del segundo conjunto. Por ejemplo, el producto cartesiano A por B va a ser igual a 2 elementos por 3 elementos del segundo conjunto. Entonces hacemos la multiplicación 2 por 3, obtenemos 6 elementos. Entonces del producto cartesiano A y B, hoy obtuvimos 6 relaciones. Después hicimos el producto cartesiano de A por C. Se obtiene de la multiplicación de 2 elementos por un elemento. 2 por 1. Entonces obtiene 2 elementos. Entonces, como pudimos ver anteriormente, el producto cartesiano de A por B tuvo 2 elementos o 2 relaciones. Ahora, el producto cartesiano B por C. El conjunto B tiene 3 elementos, el conjunto C tiene 1 elemento. Por lo tanto, se hace la multiplicación 3 por 1. Entonces, el producto cartesiano va a estar formado por 3 relaciones o 3 elementos. Después el producto cartesiano A cuadrado, que es igual a A por A. Por lo tanto, hacemos A tiene 2 elementos, por lo tanto vamos a hacer el producto de 2 por 2. Por lo tanto, la relación A al cuadrado va a tener 4 relaciones. Ahora vamos a pasar a resolver la actividad número 2, la cual dice: dada la relación R, cuya representación gráfica es la siguiente, y nos da un gráfico con una representación de una relación. Los elementos que aparecen sobre el eje horizontal A, B, C, D y E son los elementos del primer conjunto, y los elementos que aparecen en este eje vertical son los elementos del segundo conjunto. Cada puntito nos indica una relación entre un elemento del primer conjunto y un elemento del segundo conjunto. El dominio de una relación son los elementos del primer conjunto que pertenecen a la relación. Entonces podemos decir que el dominio es un subconjunto del primer conjunto de elementos, y la imagen es el subconjunto de elementos que pertenecen a la relación y que pertenecen al segundo conjunto de elementos. Entonces, cada elemento de este primer conjunto que pertenezca a la relación va a ser el dominio, y cada elemento de este conjunto que pertenece a la relación va a ser la imagen de la relación. Entonces, el ítem nos dice, nos dice determinar por extensión el dominio y la imagen de la relación. Entonces, el dominio de la relación va a estar dado por cada elemento del primer conjunto que pertenece a la relación. Entonces, vamos a analizar estos elementos. Si pertenece a la relación, va a pertenecer al dominio. Entonces, A está relacionado con un elemento de este segundo conjunto, por lo tanto pertenece a la relación. B, lo mismo, está relacionado con un elemento del segundo conjunto. Lo mismo ocurre con C, con D y con E. Por lo tanto, todos estos elementos van a pertenecer a la relación. Van a ser entonces el
dominio de la relación. Entonces el dominio de la relación va a ser A, B, C, D y E. Ahora vamos a analizar la imagen de la relación. La imagen va a salir de este conjunto. Entonces vamos a analizar el conjunto. El elemento A está relacionado con este elemento. Por lo tanto, pertenece a la relación. Va a ser imagen. B también está relacionado con elementos del primer conjunto. Por lo tanto, va a pertenecer a la imagen de la relación. Ahora miramos C. C no está relacionado con ningún elemento. Por lo tanto, C no pertenece a esta relación, no pertenece a la imagen. Ahora D. D está relacionado con un elemento del primer conjunto. Por lo tanto, va a pertenecer a la imagen. Y E también está relacionado con el elemento del primer conjunto. Por lo tanto, es imagen también. Por lo tanto, la imagen de la relación es igual a B, D y E. Ahora vamos a pasar a ver la actividad número 3, la cual dice analizar cuál de los siguientes diagramas corresponde a funciones. Y tenemos 3 diagramas. El diagrama 1, el diagrama 2 y el diagrama 3. Y debemos señalar cuál de estos diagramas pertenece a una función. Antes de comenzar, vamos a ver lo que es una función. Una función es una relación que cumple con dos criterios, con el criterio de existencia y de unicidad. El criterio de existencia nos dice que cada elemento de A debe estar relacionado con un elemento del segundo conjunto B. Y el criterio de unicidad nos dice que cada elemento del primer conjunto debe estar relacionado con un único elemento del segundo conjunto. Entonces, vamos a analizar el primer diagrama. Vemos que el primer conjunto tiene 3 elementos, el segundo conjunto 2 elementos. Y vemos que cada elemento del primer conjunto está relacionado con un único elemento del segundo conjunto. Entonces, podemos decir que ¿existe criterio de existencia? Sí, porque todos los elementos están relacionados con un elemento del segundo conjunto. ¿Cumple con el criterio de unicidad? También, porque está relacionado con un único elemento del segundo conjunto. Entonces, podemos decir que el primer diagrama es una función o corresponde a una función. Pasamos al segundo diagrama. El segundo diagrama tiene el conjunto A 2 elementos, el conjunto B 2 elementos. Vamos a ver si cumple con los criterios para que sea función. El criterio de existencia nos dice que cada elemento del primer conjunto debe estar relacionado con un elemento del segundo conjunto. Y vemos que cada elemento de A está relacionado con elementos de B. Pero además debe cumplir con el segundo criterio, que es el criterio de unicidad, que nos dice que cada elemento debe estar relacionado con un único elemento del segundo conjunto. Este elemento cumple la condición, está relacionado con un único elemento. Ahora, este segundo elemento está relacionado con 2 elementos de B. Por lo tanto, no cumple la condición de unicidad. Entonces, vamos a decir que no es función. Ahora vamos a analizar el tercer diagrama, el cual en el primer conjunto, en el conjunto A, tiene 3 elementos, el conjunto B tiene un único elemento. Vamos a analizar el primer conjunto. Vamos a ver si cumple con la primera condición, con la condición de existencia, que todos los elementos estén relacionados con un elemento del segundo subconjunto. Perdón, con un elemento del segundo conjunto. Entonces, analizamos. X está relacionado con un elemento del segundo conjunto. Z, lo mismo. Y Z también está relacionado con un elemento del segundo conjunto. Ahora vamos a analizar el criterio de unicidad,
vamos a ver si cada uno de los elementos de A está relacionado con un único elemento de B. Y vemos que X tiene una sola relación, Z también una sola relación y Y también tiene una sola relación. También cumple el criterio de unicidad, por lo tanto es una función. Vamos a pasar al ítem B, el cual dice responder para cuáles de estas relaciones se verifica que la inversa es función. Ahora nos está pidiendo que digamos cuál de estos diagramas cumple con la condición de función inversa. Vamos a analizar ahora. En este diagrama, en el primer diagrama, si este subconjunto es la imagen, es el dominio de este segundo conjunto. Entonces, ahora vamos a suponer que este es el dominio y esto va a ser la imagen. Vamos a analizar a la inversa. Ahora, X, este primer conjunto, perdón, tiene dos elementos, X y Y. Debe también cumplir con el criterio de existencia y unicidad. El criterio de existencia cumple, porque cada elemento de este primer conjunto ahora está relacionado con un elemento del segundo conjunto. Pero ahora no cumple el criterio de unicidad. Este elemento está relacionado con dos elementos del segundo conjunto. Por lo tanto, vamos a decir que esto no es función. Entonces, este diagrama no cumple con la función con ser función inversa. Entonces, esto está descartado. Pasamos a analizar el segundo diagrama. Vamos a analizar la función inversa de este segundo diagrama. Ahora vamos a decir que B va a ser el dominio y A va a ser la imagen. Entonces vamos a analizar aquí si cumple con el criterio de existencia y unicidad. Con el criterio de existencia cumple, ya que todos los elementos están relacionados con un elemento de A. Y B, y vamos a ver si cumple con el criterio de unicidad. También cumple, o sea que cada uno de los elementos está relacionado con un único elemento del otro conjunto. X está relacionado con un elemento, Z está relacionado con un elemento y Z está relacionado con un elemento. Entonces el diagrama 2 cumple con la condición de ser función inversa. Ahora pasamos al tercer diagrama, perdón. Vamos a analizar ahora el segundo subconjunto. Vamos a analizar si es función inversa. Entonces, cumple con el criterio de existencia. Cumple con el criterio de existencia porque el elemento A está relacionado con un elemento del conjunto A. Y vamos a ver si cumple con el criterio de unicidad. Y como vemos, este elemento está relacionado con tres elementos del otro conjunto. Por lo tanto, no cumple con el criterio de unicidad. Por lo tanto, este diagrama no cumple con la función de función inversa. Entonces, relación B en A no es función. Entonces, vamos a responder la pregunta: ¿para cuál de estas relaciones se verifica que la inversa es función? Y vamos a decir que solo se verifica para el inciso 2 o para el ítem 2. Únicamente se relaciona. Este diagrama cumple la función inversa o la relación inversa. Ahora vamos a pasar a la actividad 4, la cual dice: dada la función f que verifica r que tiende a r, tal que f de x es igual a 2x más 1. El ítem A nos dice determinar f en 0, f en menos 1 y f en menos 1 medio. Entonces, para determinar f en 0, lo que vamos a hacer es, vamos a reemplazar en la función en los lugares donde aparece x, la vamos a reemplazar por 0. F en menos 1, vamos a reemplazar en la función al valor x por menos 1. Y f en menos 1 medio, vamos a reemplazar en la función f de x, en el lugar donde aparece x, lo vamos a reemplazar por
menos 1 medio. Vamos a empezar a hacer el reemplazo para hallar f en 0. Entonces, f en 0 va a ser igual a 2 por donde aparece x, va a ir un 0. Entonces va a quedar f en 0 es igual a 2 por 0 más 1. Eso es lo que escribimos acá. 2 por 0 más 1. Y vamos a resolver esto. 2 por 0 es 0 más 1. Entonces queda 0 más 1. Si resolvemos la suma queda 1. Entonces vamos a decir que f en 0 es 1. Vamos a hacerlo de la misma manera para f en menos 1. F en menos 1. Donde aparece x lo reemplazamos por menos 1. Por lo tanto, f en menos 1 va a quedar de la siguiente manera. 2 por menos 1 más 1. Más 1. Entonces vamos a resolver la multiplicación. 2 por menos 1 es menos 2 más 1. Ahora resolvemos la suma. Menos 2 más 1 es menos 1. Entonces, f en menos 1 es menos 1. Ahora vamos a pasar a resolver f en menos 1 medio. F de menos 1 medio va a ser igual a 2 por menos 1 medio más 1. Eso va a ser igual a... Vamos a resolver esta multiplicación. Podemos simplificar 2 con 2. Por lo tanto va a quedar únicamente menos 1 más 1. Si resolvemos esta suma nos queda menos 1 más 1 es igual a 0. Por lo tanto, f de menos 1 medio es igual a 0. Ahora vamos a pasar a resolver el ítem B, el cual dice la preimagen de 3 mediante esto. Primero vamos a copiar la función y es igual a 2x más 1 para recordar. Entonces nos pide que hallemos la preimagen cuando la función vale 3 mediante esta función. Entonces tenemos que hallar el valor de x cuando y vale 3. Entonces lo que hacemos es reemplazar en la función, en lugar de escribir y es igual a 2x más 1, vamos a escribir en lugar de 3, en lugar de y vamos a reemplazar este valor 3. Después vamos a hacer el despeje. Entonces nos va a quedar que 3 es igual a 2x más 1. Vamos a aplicar propiedad uniforme, en la cual se le suma o se le resta a ambos miembros de la igualdad. Entonces, si restamos aquí a ambos miembros menos 1, nos va a quedar 3 menos 1 es igual a 2x. Comúnmente también lo llamamos pasaje de términos. Pasamos esto al otro miembro con el signo opuesto. Esa es la propiedad uniforme. Después vamos a dividir a ambos miembros por 2. Por lo tanto, nos va a quedar, el resultado de esto era 2 dividido 2. Este 2 se simplificó. Por lo tanto, nos queda 2 dividido 2 igual a x. Si resolvemos esta división, nos queda que x es igual a 1. Por lo tanto, la preimagen de 3 mediante la función es igual a 1. Ahora nos piden que hallemos la imagen de 2. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora x va a valer 2. Nos pide que hallemos la imagen. Tenemos que hallar el valor de la función cuando x vale 2. Lo que vamos a hacer es, en el lugar donde aparecía x, lo vamos a reemplazar por 2. Entonces f en 2 es igual a 2 por, en lugar de x, ponemos 2, más 1. Resolvemos esta multiplicación. 2 por 2, 4, más 1. Entonces, la imagen es igual a 5. Y vamos a responder, la imagen de 2 es 5. Entonces, cuando x vale 2, y va a valer 5. O la función f va a valer 5. Luego pasamos al punto D.
el cual dice, el valor de x tal que f de x es igual a 10. Nos está pidiendo que hallemos el valor de x y nos da el valor de la función f de x es igual a 10. Entonces, la función, esta función dice que vale 10. Entonces, ahora y, o lo que es lo mismo, f de x es igual a 10. Vamos a reemplazar. En lugar de escribir y o f de x, escribimos 10 y la función 2x más 1. Nos pide que hallemos el valor de x. Entonces, vamos a despejar x en la ecuación. De nuevo, vamos a aplicar propiedad uniforme. Vamos a restar a ambos miembros menos 1. Nos queda en el primer miembro 2x. Este menos 1 se canceló con el menos 1. Es igual a 10 menos 1. Acá también comúnmente decimos aplicamos pasaje de término. Pasamos esto al otro miembro con el signo opuesto. Pero esa propiedad se llama propiedad uniforme. Entonces, para la resolución del ejercicio lo vamos a llamar propiedad uniforme. Después, ¿qué es lo que hicimos? Resolvimos la resta, 10 menos 1, y volvimos a aplicar propiedad uniforme. Dividimos ambos miembros por 2. Entonces, en el primer esto, en el segundo término, queda 10 menos 9. Perdón. En este segundo miembro se hace la resta. 10 menos 1, quedan 9. Y este 2 lo dividimos por 2 y a esto lo dividimos por 2. Por lo tanto, este 2 se cancela, nos va a quedar x. Y en este segundo miembro quedan 9 medios. Entonces el valor de x va a ser 9 medios. Entonces vamos a decir que el valor de x, tal que f de x igual a 10, es 9 medios. Esto quiere decir que cuando x vale 9 medios, la función va a valer 10.